continuación, palabras de esperanza en la voz del pastor Carlos Rosales Picado. Iglesia Movimiento Misionero Mundial. Dios les bendiga a mis amigos y amados hermanos en Cristo Jesús. Quería compartir una palabra basado en el capítulo 11 del libro de San Juan, 11 y 12, de ese pensamiento tan especial y hermoso que fue el milagro que el Señor hizo en Lázaro, y no solo en Lázaro, sino en toda la familia de Lázaro y en todos aquellos que estaban alrededor de él. Muchos de nosotros hemos compartido esa bendición de un mensaje basado en ese pasaje, pero también podríamos observarlo de otra forma. Podríamos observar este pasaje de Lázaro que nos muestra a nosotros también la salvación del pecador, y aparte de eso, la obra del Señor en el pecador. Hermoso es tomar esos términos, esos textos bíblicos basados en este pasaje para ver eso, para ver la salvación de aquellos hombres y mujeres que caminan sin Cristo. Cuando nosotros pensamos en este hermoso milagro, debemos de pensar que el Señor mismo dijo, este no es una enfermedad para muerte, es una enfermedad para glorificar al Señor, lo decía él en los primeros versos del capítulo 11. Es algo para glorificar al Señor. Y creo que muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor suceden para darle gloria a Dios, porque eso es en definitiva todo lo que abarca aquel que conoce al Señor. Todo aquello que le acontece va a glorificar al Señor de una u otra manera, puesto que el Señor toma las adversidades nuestras para cambiarlas en bendición. Toma los ataques del enemigo para darnos a nosotros la victoria. Todo lo torna el Señor en bendición a todos aquellos que están esperando en el Señor. Y este milagro nos habla específicamente de eso, de una obra que parecía que no salía muy bien, pero que el Señor sí sabía que iba a salir como Él quería para glorificar al Señor. Y tenemos que entender lo que dice el verso 4 del capítulo 11. Lázaro estaba muerto y el Señor lo dijo así: Él está muerto, Él está muerto. Gloria al Señor. Y en verdad, hermano, que cuando uno observa la vida de las personas sin Cristo, se da uno cuenta de que las personas, a pesar de que dicen tener vida, no tienen la verdadera vida, que es la vida en Cristo Jesús. Y en cuanto a eso, uno se da cuenta cómo miles de personas andan alrededor de la misma forma que Lázaro, caminando sobre la faz de la tierra, en este caso, y están muertos como dice la palabra del Señor, muertos en delitos y pecados, muertos, gloria al Señor, porque no se refiere a la vida humana, la vida verdadera, sino a la vida espiritual que se alcanza con nuestro Señor. Y cuántas veces usted ha visto que las personas no se conmueven por nada. El muerto no tiene nada, no se conmueve de nada, no tiene algo que uno pueda decir, esta persona, si le hablo se conmueve, si le hablo me escucha, ¿no? Y de igual forma las personas que no tienen a Cristo en su corazón, muertos en delitos y pecados, no se conmueven por nada, no se conmueven por las cosas espirituales, ni se conmueven, gloria al Señor, por oír de Dios, ni se conmueven por textos bíblicos, ni se conmueven por la iglesia, no se conmueven por nada, porque ellos prácticamente están muertos y el muerto no se conmueve de nada. Qué triste para Jesús y qué triste para nosotros. Jesús sí estaba triste por la muerte de su amigo Lázaro, pero él entendía que iba a ser la obra. Y cómo nos conmueve a nosotros también que hayan miles de personas muriendo en delitos y pecados. Bendito sea el Señor. Mas en Cristo Jesús hay una oportunidad para todo. Y este es el milagro de salvación y el milagro de aquel que conoce a Cristo y el milagro de aquel que está muerto.
el Señor iba a hacer la obra y el Señor puede hacer también la obra en ti si no conoces del Señor. Y Él, aparte de todas las cosas que suceden alrededor, nos damos cuenta de que Lázaro, no solo el Señor no se apresuró a ir al encuentro con Lázaro, sino que nos damos cuenta que Lázaro ya había muerto cuando el Señor llega y ya tenía varios días, 4 días de que había muerto. Y normal, la descomposición de un cuerpo después de ya 4 días de haber muerto se empieza a dar en los cadáveres, y en este caso pues Lázaro estaba putrefacto. Bendito sea el Señor. Cuando usted revisa la palabra del Señor se da cuenta que hubieron tres resurrecciones por parte del Señor, aparte de la de Él. Hubieron 3 resurrecciones que uno puede decir que son especiales, ¿verdad? Una muchacha que dice la Biblia que había recién muerto, un joven que ya tenía cerca de 12 horas de haber muerto, y este hombre que ya era un hombre maduro, que ya tenía varios días de haber muerto. Bendito sea el Señor. Y son las formas como la palabra del Señor deja establecido la maldad del mundo en los corazones de las personas. Porque sí, nos damos cuenta que la muchacha, la corrupción todavía no se había, gloria al Señor, afianzado en ella, y creo que en los niños la maldad de esta tierra, la corrupción, la putrefacción de esta tierra, todavía en los niños no se afianza mucho. Hay lógicamente que en el caso de esta muchacha, como en el caso de muchos niños, pues la maldad aún no permea la vida de estas personas, ¿verdad? Y por eso es que tanto es el deseo de las organizaciones diversas por tratar de que dejen en libertad a los niños, a que aprendan, a que decidan, a que hagan como quieran, porque en esos momentos todavía la maldad de esta tierra no está metida en el corazón de ellos. Ellos se dejan guiar. El que diga que es una decisión meramente personal de un niño para aceptar cualquier dirección está mintiendo, porque cada uno de ellos todavía no decide, no tiene decisión, no tiene ese don de decisión. Y entonces nos damos cuenta, por eso es que la gran pelea de aquellos que dicen, bueno, primero que no nazcan, pero si nacen, déjenlos libres a que escojan, a que decidan, que ellos decidan su camino. Y es mentira que deciden por sí solos, porque si sus padres tienen una tendencia, los hijos tendrán la misma tendencia. Si el padre decide o toma una determinación, los hijos también irán por esa determinación. No irán jamás un niño en contra de aquellos que dicen ser sus padres a decirle no voy a hacer eso. Eso jamás va a suceder. Los niños van por el camino que el padre les dicta, y por eso es que usted encuentra en miles de desfiles de diferentes organizaciones a niños con banderas, con pancartas, como sea, pero no es porque ellos deciden, no, es porque sus padres han decidido por ellos. Entonces la maldad todavía no ha estado metido ahí. Por eso el diablo, que el Señor lo reprenda, busca cómo meter la maldad, meter la corrupción, meter, gloria al Señor, la putrefacción del pecado en el corazón de los niños. Y luego encontramos a este joven que, bueno, los jóvenes ya sin Cristo salen prácticamente a aferrarse a algún tipo de contaminación, algún tipo de corrupción que empieza a dejarse ver en la juventud, empieza a dejarse ver, y se da uno cuenta cómo ellos escogen ya abiertamente algún tipo de corrupción. Y ya nos damos cuenta luego con Lázaro, que la Biblia habla acerca de este tipo de muerte de una persona ya madura, que es la persona que ya dejó de ver en qué es lo que cree, dejó de ver qué es lo que él desea. Y hay algunos que dicen, moriré así, como dicen en algunos lados, moriré así en mi ley, moriré así en mi pecado, haré esto y esto es lo que yo decidí. Y entonces nos damos cuenta que la Biblia quedó bien establecida para darnos a conocer todas estas cosas y estos milagros que se dieron, estas 3 resurrecciones. Nos damos cuenta que de todas formas los 3 estaban muertos. Los 3 estaban muertos, y por eso necesario era que conocieran
que conocieran del Señor. Y para poder hacer un poco mayor el milagro, ¿verdad? Qué lindo es darnos cuenta cómo Dios trabaja en los corazones aún corruptos de la peor forma. Los hombres de la palabra del Señor, muchos de ellos, no le hablo del 100%, pero le hablo de todos, de una gran cantidad de ellos que conocieron al Señor siendo hombres de mundo, siendo hombres asesinos, borrachos, mujeriegos, etcétera, conociendo hombres de mar, vulgares, etcétera. Y usted se da cuenta cómo ellos, a pesar de su corrupción, a pesar de estar prácticamente, ¿verdad?, podridos en el pecado, ¿verdad?, dieron su corazón al Señor, y el Señor los rescató con un milagro tan especial. Que cuando se le llegó a Jesús y se le dijo: Señor, mira que mi hermano ya murió, y hiede porque ya hace 4 días que está muerto. O sea, en otras palabras, ni siquiera corras la piedra, porque él ya hace 4 días murió. En otras palabras, lo que parece imposible a los ojos de los hombres es posible para Dios. Ningún hombre puede reformar a otro, porque a pesar de que pueda decirse que se reformó, siempre habrá maldad en el corazón. Pero sí, si Dios lo reforma a uno, si Dios lo cambia a uno, si Dios transforma nuestra vida corrupta, entonces sí tendremos transformación de Dios. Alabanzas a Jesús. Claro, Lázaro estaba muerto, Lázaro estaba putrefacto. Alabado sea Cristo Jesús. Pero el Señor empezó su milagro, y el Señor de la misma forma hace con nosotros como lo hizo con él. Gloria a Dios, lo resucitó, le dio a él vida. A su nombre sea toda la gloria. Y no solo le dio vida, sino que lo sanó, porque ahí hay una mezcla de milagros, ¿verdad? Gloria al Señor. No solo es la resurrección, es la sanidad que recibe Lázaro, es el milagro de verlo a él ahora con vida, es sacarlo de la muerte, traerlo de nuevo a la vida, y de nuevo volver su cuerpo descompuesto en un cuerpo normal. Es una mezcla de milagros, una mezcla que solo Dios puede hacer. A su nombre sea toda la gloria. Él lo resucitó y le dio vida. Qué bueno. Le dijo desde fuera: Lázaro, ven fuera. Aleluya. Lázaro, ven fuera. Es oír la voz del Hijo de Dios, es creer a la palabra, es escuchar, no solamente oír como el Señor dijo, oidores olvidadizos. Es que Lázaro, si él no lo escucha, no sale. Lázaro, si no lo escucha, no se sana. Lázaro, si no lo escucha, no hay un milagro. Pero Lázaro sí escuchó la voz del Señor que le decía: Lázaro, ven fuera. Gloria al Señor, ven fuera. Y específicamente lo llamó a él, le dijo: ven fuera. Y creo que le estaba hablando más que salir de la cueva donde estaba él ahí. Le estaba hablando: sal de ahí, de ese lugar de muerte, sal fuera, sal, gloria al Señor. Yo voy a restaurar tu cuerpo, voy a restaurar tu vida, te voy a volver de nuevo el que eras, gloria al Señor, y el que debías de ser. Qué bueno es el Señor. Y cuando Lázaro viene hacia afuera, mire que según dice el verso 44, dice que él estaba atado de pies y manos. De pies y manos. Estaba atado de pies y manos, en la costumbre que tenían ellos de enterrar a sus muertos, en la costumbre que tenían ellos de decir: vamos a embalsamarlo, ¿verdad?, como se acostumbraba a hacer. Y entonces ellos lo habían amarrado en todo lado, se les amarraba los brazos, se les amarraba las piernas, se les amarraba, gloria al Señor, se les amarraba parte de la boca, se les amarraba. Y entonces era esa forma que tenían ellos tan particular de enterrar, ¿verdad?, una persona, y estaba amarrado por todo lado. Gloria al Señor. El que conoce del Señor no debe de quedarse atado. Yo le digo esto: si el Señor nos ha resucitado, si el Señor nos ha traído fuera, y
salimos atados, con nuestras manos atadas, nuestros pies atados. El que llega a conocer a Cristo no queda atado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No queda atado. El que conoce del Señor, Dios lo libra, Dios lo liberta. A su nombre sea toda la gloria. El que conoce del Señor no queda atado a las cosas de este mundo. No queda atado a la vieja vida. No queda atado a la vieja vida. Esa vieja vida tiene que desprenderse de nosotros. Porque si alguien se queda atado a la vieja vida, entonces quiere decir que todavía seguiría corrupto, todavía seguiría putrefacto, todavía seguiría con parte de la muerte, no de la vida. Seguiría muriendo poco a poco. Bendito sea el Señor. Que yo digo que qué pésimo testimonio encontrarse cristianos, ¿verdad? Gloria al Señor, llevando todavía en sí, en sus vidas, la vieja vida. Da tristeza. Da tristeza encontrarse tantas personas diciendo que conocen del Señor, atado con la vieja vida, atando al viejo hombre todavía en sus vidas y diciendo ser hijo de Dios. Da pesar encontrarse a muchas personas que aún no han conocido que Dios nos levantó de entre los muertos y nos liberó de nuestras ataduras. Algunas personas dicen, es que mi atadura es muy grande, Dios no la puede arrancar. No, el poder de Dios es más grande y es más amplio, lo cubre todo y Él limpia nuestras vidas de toda atadura. Bendito sea el Señor Dios poderoso. Luego de eso, lo desataron y entonces Él, sintiéndose ya bien, dice el verso 45, testificó a otros. Porque Lázaro causaba gran conmoción en la ciudad, porque testificaba. Llegada la fiesta, hubieron unos que se adelantaron a la fiesta, llegaron solo porque el Señor iba a pasar otra vez a Betania, y entonces querían ver quién era Lázaro. Solo yo pienso que por la misericordia del Señor, que Dios intervino, que Jesús intervino para no permitirle que nadie más lo siguiera a Él. ¿Verdad? Porque si no, mucha gente hubiese hecho hasta otra cruz más para Lázaro. Porque cómo lo escuchaban a Lázaro, cómo Lázaro, ¿verdad? Conmovía a la ciudad misma, hablando de lo que él había vivido. Y yo pienso que si alguno hubiese querido saber algo acerca de la vida y la muerte, antes y después de Cristo Jesús, y de la muerte y la vida en esta tierra, hubiese sido alguno de estos 3 personas que murieron y resucitaron, que sentándose con la gente hubiese dicho y les hubieran contado cómo ellos murieron, qué sintieron a la hora de morir y qué sintieron a la hora de ser resucitados. A su nombre sea toda la gloria. Y Lázaro se sentaba con ellos a decirles, es Jesús el que me resucitó, es Jesús el que me sacó de ahí, de las tinieblas, es Jesús. Y esto es importante. Si usted ve el capítulo 11, verso 45, y ve el capítulo 12, versos del 9 al 11, y ve el verso 17, se da cuenta que Lázaro causaba conmoción. Llegara donde llegara, era escuchado. Su testimonio era escuchado, porque no hablaba de él, hablaba de Cristo. Y esa era la gran diferencia. Si él hubiese hablado de él, creo que su fama no hubiese corrido. Pero hablaba de Cristo y entonces la gente glorificaba al Señor. Porque uno tiene que testificar de las cosas de Dios. No testificar de uno, testificar de las cosas de Dios. Testificar del amor de Cristo. Testificar de la bondad del Señor. Testificar de quién era uno antes de conocer al Señor y ahora que uno conoce al Señor. Es testificar de la bondad de nuestro Dios. Qué bueno es el Señor. Y este testimonio que uno puede brindar, hermanos, es un privilegio y es un deber de cada cristiano. El cristiano que no se conoce en ningún lado llega a los trabajos y vengo a buscar un varón de Dios. Y dice, ¿cuál varón de Dios? ¿Dónde está? ¿Quién es? Vengo a buscar una sierva del Señor. ¿Cuál sierva? ¿Qué está hablando usted? Si aquí no hay nadie que diga que es cristiano. Oiga, hermano, qué triste,
triste que en los pueblos no se conozca quién es el Hijo de Dios, porque nunca ha testificado de las maravillas de Cristo. Mire, hermanos, si todos testificáramos de las maravillas del Señor y si todos diéramos la receta, ven conmigo y te presentaré, gloria a Dios, a Cristo. Ven conmigo y te enseñaré quién es. Eso era lo que hacía Lázaro. Vengan, les voy a enseñar quién es el Señor, quién es Jesús. Vengan, Él fue el que me levantó de entre los muertos. Él es, gloria a Dios. Venga, tengo la solución para usted. No hay lugares en donde, ¿cuál siervo, cuál sierva, cuál hijo de Dios, cuál joven entregado al Señor? No, hermano, uno tiene un privilegio. Y no solo tiene un privilegio, sino tiene un deber, que es testificar de Cristo Jesús. Y luego, Lázaro tuvo comunión con Cristo. Si usted lee el verso 12, versículo 1 y 2 del capítulo 12, gloria al Señor, se da usted cuenta que Lázaro está sentado a la mesa con Cristo. Aleluya. Porque después de que uno conoce al Señor, tiene comunión con Cristo, sentado a la mesa. Gloria al Señor, teniendo un banquete con Él. Aleluya. Qué bueno es el Señor, teniendo un banquete con el Señor. Qué lindo saber, hermano, que uno se puede sentar algún día a la mesa con el Señor, a tener un banquete con Él, a tener comunión con Él. Gloria al Señor, eso es importante. Y hay algo importantísimo en la familia de Lázaro, porque la familia de Lázaro es la misma familia que debemos de ser todos nosotros, ¿no? María, a los pies de Jesús, escuchando la palabra, ¿verdad? Gloria al Señor. Marta, que es un cuadro del servicio que uno debe de tener, hermano, haciendo algo siempre. Yo sé que Marta es muy criticada, muy señalada porque está turbada y atareada, pero es que Marta siempre estaba ocupada en algo, y eso es lo que el Hijo de Dios debe también entender, que si uno ha nacido en Cristo Jesús y ha recibido la bendición de Dios, pues uno le sirve al Señor, ocupado en algo siempre. Gloria a Dios. Y encontramos también a Lázaro, que Lázaro es el que anda caminando, testificando con Dios. Estas deben de ser, hermano, las experiencias de todo cristiano: adoración, trabajo y caminar con el Señor. Adoración, trabajo y caminar con el Señor. Y por último, uno se da cuenta, gloria al Señor, que a Lázaro lo persiguieron. A Lázaro lo persiguieron. Y en el capítulo 12, versículos 10 y 11, usted ve que a él lo persiguen, porque Satanás, hermano, y el mundo mismo siempre lucha contra un milagro que vino, ¿verdad?, que viene a testificar de Dios. Siempre usted encontrará, hermano, que el enemigo siempre buscará la forma de cómo estropear un milagro. Por eso los testimonios que da la gente, debe de saber que esos testimonios quizás viene el enemigo a querérselos cobrar. Por eso, hermano, entre más grande sea su testimonio, más cuidado debe de tener usted, porque el enemigo no le agrada, no le gusta que usted testifique, que sea un testimonio vivo, y a Lázaro lo querían matar. Y entonces uno puede entender algo que dice la palabra del Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces no solo es un milagro para ese tiempo, es el mismo milagro de un hijo de Dios que se convierte, de un hijo de Dios con propósito del Señor. Un saludo, mi hermano y amigo, un abrazo, que Dios me lo bendiga. Somos Movimiento Misionero Mundial Pavas. Estamos ubicados 100 metros oeste de la antigua fábrica Johnson. Teléfono 2213-3703. Búscanos en Facebook como Iglesia Movimiento Misionero Mundial Pavas o ingresa a nuestra página web www.mmmpavas.org. Te esperamos.